Todo bien. ¿Quién rindió en la semana, el lunes? Yo. ¿Y cómo le fue? Mm, ¿Masó? más, sí. Sí, Poquito. sí, me perjudicó el tiempo y no saber eh, qué ejercicio venía o qué era cuál era la próxima pregunta o no poder empezar capaz por lo que más claro tenés. Sí, eso. Llegué al ejercicio 9 con muy poquito tiempo y era una de las cosas más claras que tenía y no lo pude resolver o no lo pude completar. Sí, el sistema la verdad que no es muy simpático eso de no poder volver para atrás, simplemente es avanzar y no saber qué es lo que toca. Encima de cómo es al azar, lo que te toca a vos por ahí es distinto a el orden que les toca a tus compañeros, y ni siquiera son por ahí los mismos ejercicios. Es complejo. Y con el tema del tiempo, bueno, lo hemos planteado varias veces, el tema de que es poco tiempo para tantos ejercicios. Porque en realidad son, bueno, Sí, la parte son 100 minutos para 10 ejercicios. O sea, suponiendo que el teórico te demora menos, sí, 10 minutos para cada ejercicio. sí, eso sería Es, matemáticamente. sí, 10 preguntas, 100 minutos. buen día. Sí, en teoría en teoría los de teoría tendrían que ser un poquito más rápidos porque en realidad es eso, multiple choice o de última buscar en alguna, buscar las opciones y poner la correcta, ¿no? No más que eso me parece. Sí, sí, Eh, no más de 5 minutos, no más de 3 capaz. 3 y te aseguras. sí, pero los ejercicios de práctica, por ahí si les toca alguno un poco muy largo, no sé si les ha tocado de Lagrange, que son bastante largos, algunos. Eh, no sé bien cómo fue porque no lo vi el parcial, pero eh, tengo entendido que no fueron muy distintos a las de las dos anteriores instancias. Eh, pero bueno, no sé. Yo he planteado el tema del tiempo y todo, pero bueno, lo que me han dicho siempre es lo mismo. Eh, con respecto a un montón de cosas no se pueden hacer cambios. El sistema tiene una forma de tomar en la que no sé, está programado de esa forma, me dijeron eso, yo la verdad que no lo sé, que no se pueden cambiar por el tema, además por un tema de como nosotros no tenemos tantas exigencias en la cursada como cuando es presencial, esto de no pasamos lista, han venido a rendir chicos que jamás se han conectado a la clase práctica, y nosotros lo sabemos, y no estamos controlando eso, porque si nos pusiéramos más estrictos, y tendríamos que respetar que para que ustedes puedan promocionar la materia, tendrían que participar de todas las clases prácticas y todas las clases teóricas, o por lo menos el 80%. Eh, no les exigimos que presenten los trabajos prácticos hechos como lo hacemos en las clases de presenciales, o se hacían en las clases presenciales. Hay un montón de cosas que se han dejado de lado, entonces, por ahí, la única forma que, entre comillas, tenemos para no endurecerlo, pero como ser un poco más, no sé cómo decirlo, porque tampoco la palabra es ser más estricto, sino eh, son los parciales, digamos, que es lo que podemos controlar. El tema de la navegación secuencial, eso de no poder volver para atrás, básicamente se hace para que no se copien. O sea, esa fue digamos, la devolución que me dieron cuando yo planteé esto, ¿sí? Que es casi imposible porque hemos visto que se copian igual. Pero, y lo hemos visto mucho. Eh, a veces es bastante complejo demostrarlo, pero nos damos cuenta cuando los ejercicios son resueltos por los alumnos y cuando son copiados. Eh, pero bueno, tengan en cuenta también que este tipo de cursadas es menos exigente que otros años por el hecho de que no les pedimos demostraciones. Bueno, esto de que les digo que no pasamos lista y no les exigimos que presencien las clases. Porque fíjense que nosotros ahora somos 17. Lo máximo que hemos sido, ¿cuántos? 25, 27, 30. Y el otro día el examen se presentaron, en la primera parcial se presentaron como, no sé, casi 40 chicos. Y había gente apellidos que nunca había visto, que están obviamente, que están acreditados en la comisión, pero que no habían participado nunca.
Eh, entonces, nada, eso. No sé si no es excusa, pero bueno, básicamente eso es lo que nosotros tenemos como para ser un poco más exigentes. No sé si tampoco es esa la palabra, pero es lo que hay. Yo igual pedí si podrían, aunque sea, poner 15, 10 minutos más. Pero bueno, es lo que quedó. Ahora vamos a ver si en el próximo parcial podemos pedir para el próximo módulo que sea un poquito más largo o que les den más tiempo. Eso lo voy a volver a pedir. ¿Ya hay fecha? Sí, está en el cronograma. ¿No se los dijo Cristian? No Creo que es en recuerdo. noviembre. Sí. Aguanten que ahí me fijo. Sí, primera fecha de evaluación módulo 2 sería la semana del 15 de noviembre. Y acá siempre cae los lunes, el primero, así que en esta comisión. Listo. Así sería el 15 de noviembre. Salvo que haya cambios, igual eso se va obviamente con tiempo. Esa sería la primera fecha. Y el primer recuperatorio sería la semana del 29 de noviembre. O sea, sería primera fecha, una semana sin evaluación, o sea, una semana en el medio, y después el primer recuperatorio. Y ya el segundo recuperatorio y el flotante en febrero. Pero eso está a fecha determinada. No está todavía la fecha. Pero la primera evaluación, o sea, la primera fecha sería el 15 de noviembre, salvo que haya algún cambio, que se va a avisar con tiempo, obviamente. Bien, ¿alguna pregunta, consulta, duda, algo con respecto a esto que estuvimos charlando? Algo que quieran comentar, algo que me quieran decir, que quieran que yo transmita, o me lo quieren decir a mí, obvio. De cómo vienen viendo las clases, de lo que quieran comentar, lo que sea. No, ¿No? para mí, todo bien. Siempre entendí todo. Claras. O sea, ninguna crítica, ni sea constructiva tampoco, ¿no? Para mí viene bien. Bien, me alegro. Igual saben que me pueden decir cualquier cosa, yo no, nada de lo que me digan me lo voy a tomar a mal porque sé que lo van a decir porque obviamente que a ustedes, para construir más que nada, ¿no? Para que les sirva a ustedes, me sirva a mí. También todo esto es como una experiencia nueva, si bien ya es el segundo año que lo hacemos, los grupos no son lo mismo y todo lo que sirvió para el año pasado no sirve para este. Y por ahí lo que hicimos en el primer, no sé, la primera parte, en el primer módulo, no sirve para esto, me lo dicen. ¿Sí? Igual siempre tratamos por lo menos yo en mi caso trato de que sea lo más claro, sencillo, que se pueda todo. Por eso también todo el material está a disposición siempre. Y siempre me pueden consultar por mail, por lo que sea. Juan, estábamos hablando nada, consulté por el tema de los parciales, a mi compañero pregunta que estábamos charlando, cómo habían sido los que habían rendido, cómo les había ido a los que rendieron el lunes. Y nada, y comentar que básicamente lo que se viene ahora, digamos, toda la segunda parte del módulo 2, es para prestar atención. Es para que lo lleven al día. No los quiero asustar, no es que ay, no, pero es un pelín más complejo de todo lo que vimos, ¿sí? Hay que prestarle mucha atención, hay que estar así con el tema de las superficies, ¿sí, chicos? Que eso es importantísimo, la integración, las superficies, identificar de qué estamos hablando, prestarle mucha atención. Yo sé que deben estar con millones de cosas, pero nada. Si pueden llevar, aunque sea un poquitito más al día ahora, en este momento, la materia que le hicieron como
como, o sea, un poquitito más al día ahora que antes de lo que hicieron en el módulo 1, les pido por favor que lo hagan, porque tienen que prestar mucha atención. ¿Sí? No es que sea hiper complejo y súper difícil, porque si no nadie la aprobaría la materia, y nadie se recibiría, pero hay que prestarle mucha atención, ¿sí? A lo que vamos a hacer. Pero no es para asustarlos, es para prevenirlos, ¿sí? Para que no los agarre de sorpresa. Nosotros la semana pasada vimos integrales dobles, cálculo de áreas planas, arrancamos a ver algo de coordenadas polares, nos quedaba un ejercicio de coordenadas polares que está en la filmina que ya está puesta en el Drive, ¿sí? Entonces nos quedaría hoy ver ese ejercicio de coordenadas polares y arrancar con último tema de integrales dobles, que sería área de superficie en el espacio o superficies alaviadas, y arrancar con integrales triples. Yo sé que el lunes no tuvieron clase de teoría, y por ahí nos vamos a desfasar un chiquitín en la teoría, porque no sé si empezaron con integrales triples, me parece que no, ¿no? Superficie en el espacio, ¿vieron? Sí, me parece que ya empezamos, profe. Bien. Entonces hasta ahí vamos a estar bien. Por ahí nos vamos a adelantar en la teoría en cuanto a integrales triples, pero van a ver que es muy similar a lo que veníamos viendo. O sea, que no es algo totalmente distinto en los que van a estar recontra perdidos. Así que vamos a ver este último ejercicio que nos quedaba en coordenadas polares, y después arrancamos con esto de superficies en el espacio. Bien. Vamos, este es un ejercicio de la práctica, ¿sí? Dice, es el ejercicio 4D. Dice, calcular el área interior a la curva R igual a 2 seno de 3 tita. Y exterior a R igual a 1 sobre primer cuadrante, o sea, en el primer cuadrante. Entonces, según el ejercicio, tenemos un área entre curvas, entre esta curva y esta. R igual a 1 es una circunferencia centrada en el origen de radio 1. Y R igual a 2 seno de 3 tita es una rosa de 3 pétalos. Ahora lo que vamos a hacer es analizar y llegar ¿y por qué llegamos a la conclusión de que es una rosa de 3 pétalos? Dice, para analizar la rosa, nos vamos a ayudar de la curva que ya conocemos, que era R seno de tita. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto la semana pasada? ¿Sí? Donde tenemos que analizar, en este caso, era una curva en la que teníamos que analizar la naturaleza, ¿sí? ¿Cómo? Esta función es una función trigonométrica, ¿sí? Sabemos que es una curva cerrada cuyo valor máximo es 1, ¿sí? Porque es el valor máximo que puede adquirir el seno. ¿Vamos bien hasta acá? Lo máximo que puede adquirir el seno de tita es 1. Entonces, por ende, sabemos que esta curva que va a ser cerrada, el valor máximo que va a tomar es 1. ¿Sí? Luego está definida en intervalo angular donde el seno es positivo, ya que la coordenada radial no puede ser negativa nunca. Lo cual nos da como resultado una única curva cerrada desplazada en el eje vertical. Esto que está acá es el análisis de esta curva, ¿sí? Tiene que ver con la naturaleza de esta función trigonométrica. El valor máximo que puede tomar ese es 1, ¿sí? Y tiene que ser, el ángulo tiene que ser positivo porque R tiene que ser positivo, ¿sí? En realidad, perdón, el ángulo no, el seno tiene que ser positivo porque R tiene que ser positivo, ¿sí? Y lo que nos da como resultado es una única curva cerrada, ¿sí? Desplazada en el eje vertical. Ahora bien, esa no es nuestra función. Nuestra función es 2 seno de 3 tita. Entonces, en este caso en particular, el valor máximo de la curva va a ser 2. ¿Por qué va a ser 2? Porque habíamos dicho que el valor máximo que puede tomar la función trigonométrica seno es 1. Entonces, si seno de 3 tita es 1, ¿sí? 2 por 1 es 2. Por lo tanto, el valor máximo que toma R en esta función va a ser 2. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende este análisis que estamos haciendo? Que tiene que ver con la naturaleza de la función, ¿sí? Muchas cosas son por definición y porque son así, ¿sí?
¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Sí o más o menos? Acá hay que prestar mucha atención cuando tenemos que hacer análisis en este tipo de funciones, ¿sí? Por eso el profesor acá hace una comparación o hace una, sí, comparación con esta curva que por ahí es la más conocida, que es la R seno de tita, y esta. Dice, entonces en este caso el valor máximo de la curva va a ser 2. Por otro lado, tenemos que el argumento, ¿sí?, está multiplicado por 3. ¿Ven que dice 3 tita? Esto quiere decir que el seno repetirá su onda un total de 3 veces cuando el ángulo complete una vuelta. En cada una de esas repeticiones se generará una curva cerrada que vamos a llamar pétalo de la rosa. Por lo tanto, la curva tendrá 3 pétalos. Cada vez que tengamos a un argumento multiplicado por alguna constante, como en este caso 3, ese 3 me va a indicar la cantidad de veces que se va a repetir en una vuelta. ¿Sí? En este caso se repite 3. Si hubiera un 2, se repite 2. Si hubiera un 5, se repite 5 veces. En una vuelta completa. ¿Sí? Porque acuérdense que estamos hablando de curvas cerradas. Por eso decimos rosa de 3 pétalos. Porque se repite 3 veces la onda. En una vuelta 3 veces. Ahora lo vamos a ver cuando lo grafiquemos. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Más o menos. Sí, profe, más o menos va, pero por ahí ahora cuando veamos el gráfico. Sí, ahora cuando veamos el gráfico lo van a entender mejor. Ni hablar. Dice, pero antes de poder construir el gráfico tenemos que hacer unos ciertos análisis previos. Dice, el extremo del pétalo se tiene cuando el seno adquiere su mayor valor. ¿Sí? Acuérdense que voy a tener un pétalo que va a arrancar en 0 y tiene que llegar a un máximo para después volver a cerrar, porque es una curva cerrada. Entonces, el extremo del pétalo se tiene cuando el seno adquiere su mayor valor. Para este caso, ¿sí?, el mayor valor que puede obtener el seno, habíamos dicho que era 1. Entonces, para saber cuál es el mayor valor o cuál es el ángulo máximo, lo que tengo que hacer es al seno de 3 tita, igualarlo a 1 y despejar tita. Entonces me va a quedar que 3 tita es igual a pi sobre 2, el arco seno de 1 es pi sobre 2, y tita es igual a pi sobre 6. El 3 pasa dividiendo, entonces me va a quedar tita igual a pi sobre 6, que pi sobre 6 es 30 grados. Quiere decir que este pétalo va a tener su máximo a los 30 grados. Desde el extremo, el pétalo es simétrico hacia ambos laterales, hasta cerrar en el origen, lo cual sucede cuando el seno se anula, ¿sí? Si vos arrancás en 0, llega hasta el punto máximo y vuelve a 0. Entonces, esto sucede para 2 ángulos. Cuando seno de 3 tita es igual a 0, sucede para cuando tita es igual a 0 o cuando tita es pi sobre 3, que es 60 grados. ¿Sí? El ángulo se va a anular cuando valga 0 o cuando valga 60, para este caso en particular. Es decir, que el pétalo se va a desarrollar en el intervalo angular de 0 a 60, adquiriendo su valor máximo a los 30. Y además es simétrico. Luego, los 3 pétalos son equidistantes. Acuérdense que en una vuelta teníamos 3 curvas cerradas. En este caso, como son 3, estarán separados una distancia angular de 120. ¿Por qué? ¿De dónde sale este 120? Y de la vuelta completa, 360 dividido 3 me da 120. Por lo tanto, el segundo pétalo tendrá su máximo a los 150 y el último a los 270. ¿Por qué el que le sigue hasta los 150? Porque si el primer pétalo tiene su máximo a los 30,
y a los 120 grados hay otro pétalo, 120 más 30 me da 150. El segundo pétalo tiene el máximo a 150. Y si le vuelvo a sumar 120, me da 270. El tercer pétalo tiene el máximo a los 270. ¿Es posible construir tabla de valores para ir aproximando puntos? Es posible. No va a ser necesario, pero es posible. Y a continuación mostramos la curva ya construida. Y ahora lo vamos a ver. Pero hasta acá, ¿se entiende cuál es el análisis que hicimos? ¿Cómo sacamos cuál era el mayor valor que podía adquirir el pétalo, en este caso? ¿Cuál es el ángulo en el que agarra o en el que adquiere su mayor valor? ¿Por qué tita me dio 30 grados? Sí, sí, eso sí. ¿Eso se La entiende? parte de igualación a cero no me quedó muy claro. Porque acuerda, bueno, ahora lo... Vamos a volver para atrás. Este es el gráfico, porque por ahí acá ahora se entiende mejor. ¿Ven que son 3 pétalos? Arranca en 0, ¿sí? Llega a los 30 grados, pi sobre 6, y tiene que volver a 0. Entonces, el intervalo, ¿sí?, que yo saco en donde empieza y donde termina el pétalo, ¿sí?, por eso yo igualo, digamos, tita, o el seno de 3 tita a 0, porque es donde se me tiene que anular. Porque yo sé que arranca y termina en 0. Entonces, en esos dos lugares donde se me hace 0, yo voy a despejar tita y encuentro que es para el grado, para tita igual a 0, o sea, 0 grados, ¿sí? Y para pi sobre 3, que es 60. Son en los únicos dos ángulos donde el seno se me va a anular. Arranca en 0, llega a 30 y vuelve a 0 en, mirá, pi sobre 3, 60 grados. ¿Se entendió un poco mejor eso? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Y me decía además que como nosotros teníamos 3 pétalos en los 360 grados, ¿sí?, si yo a 360 lo divido por 3, me da 120. Quiere decir que entre este máximo y el máximo del próximo pétalo tiene que haber 120 grados. Entonces, el máximo del segundo pétalo tiene que estar a los 150 grados, que es este 5/6 de pi. Y el próximo máximo del otro pétalo, del tercer pétalo, tiene que estar a los 120 de los 150, a los 270. ¿Sí? Y dibujamos esta circunferencia punteada porque la función era r igual a 2 seno de 3 tita. Y el valor máximo que puede tomar seno era 1. Entonces, si el seno de 3 tita es 1, 2 por 1 es 2, quiere decir que el radio va a ser 2. Quiere decir que lo máximo que puede tomar cada uno de esos pétalos, ¿sí?, es hasta un radio de 2. Quiere decir que los 3 pétalos están contenidos en una circunferencia de radio 2. Por eso está marcado así. Si no hubiese estado ese 2, hubiese quedado comprendida dentro de la otra circunferencia, ¿no? Si no hubiera estado el 2, el radio sería un 1. Claro, estaría dentro de la otra circunferencia que nos daba De el la otra ejercicio. circunferencia, claro. Exacto. Exacto, sí. Sí, perdón, sí. Sí, sí. Porque acuérdense que nos decían que teníamos que calcular el área de la región comprendida entre r igual a 1 y r igual a 2 seno de tita, de seno de 3 tita, perdón. Entonces vamos a añadir la otra circunferencia. Claro, como dice el compañero, si no hubiera estado el 2, esto sería mucho más cortito. ¿Sí? Y no tendría una región entre 2. O la otra circunferencia tendría que ser más chiquita. Entonces, la región a la que yo le voy a calcular el área en el primer cuadrante, porque me lo decía el ejercicio, va a ser esta. Solamente me voy a fijar en el primer pétalo, pero la parte que está comprendida entre r igual a 1 y r igual a 2 seno de 3 tita, que es esta que está acá. Por lo tanto, esta que está acá.
esta porción. ¿Se entendió hasta acá? O más o menos. Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿El resto? Por mi parte también se entendió. Bien. Vamos a enfocarnos en esa parte en particular. ¿Sí? Que es esto que tengo acá. La región roja. Dice, la coordenada radial tiene como base la circunferencia de radio 1 y luego llega hasta el pétalo de la rosa. Base 1, la R. Base, o sea, piso, techo, piso, techo, piso, techo, piso, techo, piso, techo. ¿Sí? El piso es la R igual a 1 y el techo es el pétalo. El ángulo no tiene como intervalo de 0 a 60, ya que no estamos tomando el pétalo completo, sino una parte. Si ustedes se fijan, la porción que nosotros estamos tomando no arranca en 0, porque para arrancar en 0 tendría que arrancar acá. Y arranca un poquito por encima, ¿ven? Donde está el punto verde. Lo mismo donde termina la región. No termina en los 60, esto es 60. Termina un poquito antes. ¿Sí? ¿Lo ven eso? ¿Dónde están estas dos líneas marrones? Sí, sí. Los segmentos marrones delimitan el intervalo angular de la región a considerar y vemos que es más chico que de 0 a 60. Para obtener los límites del ángulo, tenemos que obtener los puntos de intersección entre las curvas. Para ello igualamos las curvas y despejamos. Acuérdense que las dos curvas eran R igual a 1 y la otra era R igual a 12, ¿no? Entre θ. Igualo, despejo. Y obtengo que el primer punto, acá, ¿sí? Es pi sobre 18, que pi sobre 18 son 10 grados. Quiere decir que el límite inferior son los 10 grados. Estos son 10 grados. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Igualo las dos curvas y saco este punto. Ahora, como la región es simétrica, para poder obtener este punto, lo que voy a hacer es a los 60 le voy a restar 10 grados. Lo mismo que tengo acá, se lo voy a restar acá. Entonces quiere decir que este punto, esta intersección, ¿sí? O este punto en realidad, que está acá, es a los 50 grados. Quiere decir que el ángulo θ, ¿sí? O la región está comprendida en realidad entre 10 grados y 50 grados. Acá dice, la otra opción, si no es saber que el seno también vale 1/2 cuando el ángulo es 150 grados, y de ahí despejar. Esto les va a llevar a mucha confusión. Así que consejo, no le den bola. ¿Sí? Limítense a esto. Como la región es simétrica, va a ser igual de los dos lados, y si yo corto a la región a la mitad es como un espejo, es exactamente igual de ambos lados, ¿sí? Lo que voy a hacer es al límite superior, donde estaba, ¿cómo se llama? La curva se hacía 0, que era 60 que habíamos calculado, ¿sí? Donde el seno se anulaba, le voy a restar los 10 grados que saqué del límite inferior. Porque es simétrica, es exactamente igual. Si yo corto acá la mitad, este lado va a ser igual a este lado. Entonces puedo hacer eso en este tipo de regiones cuando son simétricas. Entonces yo sé que el límite inferior va a ser 10 grados y el superior va a ser 50. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. ¿El resto? Yo, profe, no entendí la última parte, eso de los 10 grados y eso, ¿no? Bien. Yo tengo que, para poder caracterizar y poder calcular, ¿sí? Acuérdense que para poder calcular el área de esta región, yo tengo que utilizar integrales dobles. Y para poder
utilizar integrales dobles, tengo que saber cuáles son los límites, ¿sí? Tanto para R como para θ. En el caso de R es sencillo, porque sale directamente de la región. Yo sé que el límite inferior va a ser R igual a 1, ¿sí? Porque es la base, el piso, ¿sí? Y el techo es el pétalo de la rosa. O sea que mi piso va a ser 1 y mi techo va a ser 2 seno de 3θ. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, sí. Bien. El problema surge cuando tengo que sacar cuáles son los límites de θ. ¿Por qué surge ahí? Porque nosotros habíamos definido, ¿sí? Que el pétalo arrancaba y terminaba en el 0, ¿sí? Cuando el ángulo se anulaba, llegaba al máximo de 30 y se cerraba a los 60 grados. ¿Ven acá? 0, 60 grados, se cierra. Pero si yo miro esta región no arranca en 0, porque 0 sería que arrancar acá. Y no termina en 60, porque si no tendría que terminar acá. Termina antes y arranca un poco después. Donde están los puntos verdes, arranca y termina. ¿Sí? ¿Lo ves eso? Sí, 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 sí. Entonces yo no puedo definir los límites para θ de 0 a 60. Para poder definir los límites de θ, lo que voy a hacer es, para poder sacar este punto de intersección, voy a igualar las dos curvas. Porque acá es donde se cruzan las dos curvas. ¿Qué curva? R igual a 1 y R igual a 2 seno de 3θ. Justo en este punto. Igualo, me va a quedar esto que tengo acá, y despejo θ. El 2 pasa dividiendo. Me va a quedar seno de 3θ igual a 1/2. El seno va a pasar como arco seno. El arco seno de 1/2 es pi sobre 6. Y después paso el 3 dividiendo. Y me va a quedar pi sobre 18. Y en radianes, pi sobre 18 son 10 grados. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió por qué salieron 10 grados? Sí, 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 hasta ahí bien. Quiere decir que el límite inferior para el ángulo va a ser 10 grados. Ahora tengo que sacar el superior. ¿Y cómo lo saco? Como yo sé que esta curva es simétrica, ¿sí? Quiere decir que la distancia del 0 a donde arranca la curva va a ser lo mismo de 60 a donde termina la curva. Y si acá hay 10 grados, quiere decir que acá también va a haber 10 grados. Porque es simétrica. Todas estas curvas que involucran a las funciones trigonométricas son simétricas. Entonces, a 60 le resto 10 y saco cuál es este límite, cuál es este ángulo. 50. Entonces sé que el límite inferior para el ángulo va a ser 10 y el superior va a ser 50. Y ahí ya calculé, ya sé cuáles son los límites para R y ya sé cuáles los límites son para θ. Puedo calcular la integral. Está bien, profe, ahora ¿Ahora sí. se entendió un poquito mejor? Sí, 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 sí. No, me había mareado con la última parte esa que decía 150 grados es igual a Sí, por 5. eso les dije que no lo miren, ¿sí? Porque en realidad esto es lo que hace de los 150 grados, acuérdense, es donde está la otra rosa, ¿sí? 150 en el máximo para la otra. Entonces, Sí, vos sí. podés sacar cuál es la distancia de la otra rosa acá para poder ver cuál es esta. Pero me parece que esto les va a complicar la vida al pedo. Sabiendo que la región es simétrica, ¿sí? Yo sé que la distancia donde cierra la curva, donde cierra la curva a los 60 grados me refiero, ¿no? A donde está la intersección, va a ser la misma que donde arranca a donde está esta intersección. Tiene que ser la misma porque es simétrica. Es más fácil hacer la resta ahí y listo. Por eso, esto que está acá, no lo miren. Porque tiene que ver con la otra, con el otro pétalo. Es mucho más complejo, porque es cuando también el seno vale 1/2. Está bien, profe, ahora sí, ya entendí. Bien. ¿El resto? ¿Me siguen? ¿Estamos en la misma? Sí, Sí, sí. sí. Sí, profe. Bien, sigamos entonces. Ahora sí podemos calcular la integral. La integral me va a quedar de esta forma. Lo que faltó acá es caracterizar la región. Acuérdense que siempre hay que caracterizarla, ¿sí? Región polar, Rθ pertenece a R cuadrado, tal que, ¿sí? En este caso, R va a ser mayor o igual a 1, menor o igual a 2 seno de 3θ. Y θ va a ser mayor o igual a pi sobre 18, 10 grados, y menor o igual a 5, 18 de pi, que es 50 grados, en radianes. Acuérdense que siempre usamos radianes. Como estoy calculando el área, la función a integrar es 1.
Porque R diferencial de R diferencial de tita es el diferencial de área en coordenadas polares. No se olviden nunca de eso. La R pertenece al diferencial del área. Lo que yo estoy integrando es el 1, la función 1. F de R tita igual a 1, ¿sí? Porque estoy calculando un área. ¿Sí? Bien. ¿Cómo resuelvo esta integral? ¿Cuál es la integral de R? Va a ser más fácil. Empiezo integrando de R. R cuadrado sobre 2. Muy bien, R cuadrado sobre 2. Entonces, la integral de pi sobre 18 a 5 sobre 18 pi, de R cuadrado sobre 2, de 2 seno de 3 pi, de 3 tita, perdón, y 1 diferencial de tita. Entonces, ahora aplico límite superior menos límite inferior. Como es R cuadrado, si esto al cuadrado me queda 4 seno cuadrado de 3 tita, menos 1, ¿sí? El 1 medio salió afuera de la integral. Y ahora lo que tengo que hacer, lo que yo les dije la semana pasada, ténganse a mano una tablita con las identidades trigonométricas porque las vamos a utilizar un montón, ¿sí? Porque las sustituciones nos van a servir para poder resolver, o que nos queden en realidad integrales muchísimo más fáciles de resolver. Entonces, lo que voy a sustituir es este seno cuadrado de 3 tita, me va a quedar de esta forma. 1 menos coseno de 6 tita sobre 2. ¿Por qué me queda de 6? Porque estoy multiplicando por 3 el argumento, ¿sí? El seno cuadrado de 2 tita es igual a 1 menos coseno de 2 tita sobre 2. Y como estoy multiplicando por 3, a este 2 lo multiplico por 3, por eso me queda de esta forma. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Yo esta sustitución del seno cuadrado lo puedo sustituir por esto. Esto sale de las identidades trigonométricas, ¿sí? Por definición son así. Por eso les pido que tengan una siempre cerca o algo siempre cerca para poder hacer estas sustituciones, para poder resolver más fácilmente las integrales. ¿Se entendió eso? Más o menos. Sí, profe, se entendió. Bien. Sí, se entendió. Bien, ok. Simplificamos este 4 con el 2, me va a quedar un 2, y al que voy a hacer la distributiva. Entonces me va a quedar de esta forma. 2 menos 2 cosenos de 6 tita menos 1. ¿Sí? Simplifico estos dos, este 2 lo multiplico por acá y lo multiplico acá. Al 2 le resto 1, me va a quedar de esta forma. Y ahora sí voy a poder integrar. La integral de esto me va a quedar así. La integral de 1 es tita. Respecto de tita, ¿no? Es tita. Y la integral de 2 coseno de 6 tita, sí, es seno de 6 tita dividido 3. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy dividiendo por la constante que multiplica el argumento. Sería seno de 6 tita sobre 6. Pero como tengo un 2, lo simplifico y me queda un 3. Cada vez que yo tenga que integrar un coseno o un seno que tenga una constante multiplicando el argumento, integro ese seno y coseno como veníamos integrando lo normal. La única diferencia es que voy a dividir, ¿sí?, por la misma constante que multiplica el argumento. ¿Sí? Si esto hubiera sido coseno de 3 tita, la integral va a ser seno de 3 tita sobre 3. Coseno de 2 tita, seno de 2 tita sobre 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí. Y aplico Barrow. Límite superior menos límite inferior. Opero algebraicamente, suma, resta, lo que tenga que hacer. Y obtengo que el área, ¿sí?, de esa porción del pétalo entre R igual a 1 y R igual a 2 seno de 3 tita, es esto que tengo acá. Pi sobre 9 más raíz de 3 sobre 6. Siempre lo más complejo en este tipo de ejercicios es identificar la curva,
¿sí? Ver cuál es la región, entre qué curvas está. Una vez que identifiqué la región, puedo sacar cuáles son los límites y después aplicar a resolver la integral, como venimos resolviendo siempre. Pero lo más complejo es identificar cuál es la región, entre qué curvas está. Básicamente eso es lo más complejo, para poder sacar los límites de la región. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Esto, digamos, de las ecuaciones de las integrales de segundo, de segundo orden, voy a decir, no, las integrales dobles, para mí lo más complejo es el tema de las coordenadas polares. Pero en particular, en la práctica, este era el ejercicio más difícil, para poder interpretar y ver cuál era la región, o cómo tenía que calcular, o sacar esa región para poder calcular el área. Por eso está buenísimo que el profesor los ha hecho. El resto de los ejercicios son mucho más sencillos, y las curvas son mucho más sencillas. ¿Sí? Yo sinceramente no creo, pero como yo los parciales no los hago, no es un... a ver, tomen mis palabras como algo que yo creo que no se toman este tipo de ejercicios. El año pasado no se tomó, pero bueno, los parciales no los hago mucho. Así que tómenlo con pinzas lo que yo les digo. Pero no creo que un ejercicio de este tipo, como acabamos de hacer de las rosas, se tome en un parcial. ¿Sí? Sí les van a tomar integrales dobles con coordenadas polares, sí. Pero las curvas van a ser mucho más sencillas. Van a ser 2 circunferencias, por ejemplo. ¿Sí? Como mucho más fácil de caracterizar, mucho más fácil de dibujar, muchísimo más sencillo que esto que vimos. ¿Sí? Que esto tiene que ver más que nada con el análisis de la naturaleza de la función, de los cosenos, de los senos. ¿Sí? Bueno, Pero esperemos. bueno. ¿Cómo, perdón? Digo, esperemos que sea así. Sí, por eso, yo es lo que yo creo. ¿Sí? Pero está buenísimo que el profesor, que es Santiago, que es el que, Pitana, que es el que armó este Power, está buenísimo que se lo haya puesto porque es el más complejo de la práctica, es el que lleva muchísimo más análisis que el resto son mucho más fáciles. ¿Sí? Y está buenísimo que lo tengan para que lo vean. Bien, ¿hay alguna duda, pregunta, algo que quieren ver sobre esto? Que esto es, digamos, con esto ya terminamos el Power anterior, que ya está cargado en el Drive. Esto no se los voy a, bueno, igual ya no se los mando, lo subo todo ahí. Esto ya estaba, y ahora nos queda el de hoy, el que arrancar hoy, que es superficies alaviadas e integrales triples. ¿No? ¿Arrancamos con el otro, quieren? Dale. Sí, igual como querer, sé que no quieren, pero bueno, nos queda otra opción. No, nos queda otra opción. Esperen que tengo que cerrar este Power y abro el otro. Bien. Bien, entonces, área de superficie en el espacio o superficie alaviada. ¿Sí? Calcularemos el área de diversas superficies, por ejemplo, las gráficas de funciones de 2 variables. Cuando calculamos el área de una región plana en el plano XY, la integral era esta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La integral doble de la región, de una región R por un diferencial del área, donde la función integral es 1. Ahora, lo que vamos a hacer es resolver una superficie en el espacio. Entonces, la integral que vamos a utilizar va a ser esta. La integral doble de la región, ¿sí? Y va a tener siempre esta fórmula. Y va a ser la raíz cuadrada de la derivada parcial de la función respecto de x al cuadrado, más la derivada parcial de la función respecto de y al cuadrado, más 1 por el diferencial de área. Vamos a utilizar siempre esta expresión cuando tengamos que calcular la superficie alaviada o la superficie en el espacio.
donde las derivadas parciales son de la función que genera la superficie en cuestión. Y la región de integración es la proyección de la superficie que vamos a calcular sobre el plano XY. Es decir, la sombra que hace la superficie sobre el piso. Siempre, cada vez que nosotros tengamos que calcular una región o los límites de una región, siempre nos vamos a basar en proyecciones o sombras. Esto es lo que venimos haciendo siempre. Lo que cambia ahora es que yo no voy a calcular más el área de esa proyección o de esa área plana, sino lo que voy a hacer calcular es el área de la superficie en el espacio. Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Dice, ejemplo 7. Calcular el área de la porción del plano 2x más y más z igual a 4 en el primer octante. Este plano lo usamos en la filmina anterior. ¿Sí? Nosotros sacamos con el plano cuáles eran las intersecciones del plano con los ejes, ¿sí? Que cortaba a x en 2, a z en 4 y a y en 4, y las trazas, ¿sí? Estas rectas se originaban por el corte, o sea, la intersección del plano en cuestión y los planos coordenados, ¿sí? O sea, el plano XY, ZY, XZ. Y obteníamos estas bonitas ecuaciones que teníamos acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Todo esto está explicado porque esto mismo lo sacamos del Power anterior. Así que si tienen alguna duda de cómo calculamos esto, van al Power anterior, ¿sí? O cómo se originaron estas rectas. Lo que nosotros ahora vamos a calcular es el área de esto que está acá. Cuando calculábamos área plana, lo que calculábamos era el área de la proyección. Supongamos que estamos en el plano XY, la proyección es este triángulo que tengo acá. Entonces calculábamos el área de esto. Ahora lo que vamos a calcular es el área de esto. ¿Ven la diferencia? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bien. En este caso vamos a calcular el área de la superficie del plano, es decir, el área de la cara oblicua del tetraedro, esta que tiene la S. Para completar la integral necesitamos la región de proyección y las derivadas parciales. Entonces, la región proyectada en el plano XY ya la conocemos porque es lo que habíamos hecho la clase anterior. Si esa proyección la caracterizamos de tipo 1, esto que tengo acá, este triángulo rectángulo que se hace en el plano XY, si es de tipo 1, esto ya es como muy repetitivo, pero bueno, el público se renueva, entonces está bueno repetirlo. Si es de tipo 1, ¿qué variable está entre constantes y qué variable está en funciones de la otra variable? Entre funciones de la otra variable. X entre constantes y entre funciones de X, ¿era? Perfecto, excelente. X entre constantes y entre funciones de X. ¿Y la lectura es vertical o horizontal? Vertical, creo. ¿En este? Vertical, muy bien. Entonces, si la lectura es vertical, o sea que es así, ¿sí? Arranca acá y termina acá, arranca acá y termina acá, arranca acá y termina acá, en esta región en particular, ¿cuáles son los límites para X y cuáles son los límites para Y? Esto que tengo acá, este triangulito que tengo acá abajo. X, que es esto. ¿A dónde arranca y dónde termina? Empieza en 0 Sí. hasta 2x más y igual a 4. No. Porque habíamos dicho que X está entre constantes. Arranca en 0. Sería solo 2. Ahí no escuché, perdón. Sería 0 a 2 con De X. 0 a 2, perfecto. X va de 0 a 2, excelente. Si estoy de tipo 1, va de 0 a 2. Perfecto. ¿E Y? Si la lectura es vertical. Y arranca acá. 0 Sí. 0. ¿Y dónde termina? y 4 menos 2X. Ahí va, muy bien. El piso es igual a 0 y el techo es esta recta despejada, o sea, Y igual a 4 menos 2X. Perfecto. Y así caracterizamos la región. Región de tipo 1, XY pertenece a R², tal que X mayor o igual a 0, menor o igual a 2.
e y mayor o igual a 0, menor o igual a 4 menos 2x. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a esto que recién hicimos con los compañeros? No, no. Sí. Perdón, Jerónimo, justo hablé encima, perdón. No, que no quedó ninguna duda. Bien, buenísimo. Esto igual, todo esto que hicimos así como medio rápido, está en el otro Power, mejor explicado porque hicimos la proyección, delimitamos los límites y hicimos creo que las dos regiones, las dos redes de tipo 1 y de tipo 2, porque también se puede hacer de tipo 2, ¿sí? Pero bueno, en este caso en particular elegimos de tipo 1, pero está todo explicado en el Power entero. Una vez que tenemos determinadas cuáles son los límites para X y para Y, lo que vamos a tener que buscar son las derivadas parciales. ¿Sí? Acuérdense que en la integral doble teníamos la raíz cuadrada de las derivadas parciales al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a utilizar es la ecuación del plano. Y vamos a despejar de esa ecuación z. Despejando z, me queda esta ecuación y voy a poder encontrar las derivadas parciales. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la derivada de esta función respecto de x? Menos 2, Menos 2. ¿Y respecto de y? menos 1. Perfecto. Una vez que tengo las derivadas parciales, voy a la ecuación, ¿sí? A la integral doble. Y reemplazo. Ya tengo los límites, tengo las derivadas parciales, reemplazo. Como es de tipo 1, primero integro respecto de y y después respecto de x. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, 4 más 1 más 1 me da raíz de 6. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Esa raíz de 6 puede salir afuera de las integrales porque es una constante. Y acá el profesor hace un parate y hace un análisis. Está bueno que lo veamos para poder después seguir con las integrales dobles. Dice, como dentro de la integral quedó un 1, el resultado de la integral será el área de la región triangular. ¿A qué se refiere con esto? Como acá me quedó un 1, lo que yo voy a calcular, o lo que va a salir de esta resolución, de esta integral, va a ser el área de la región en el plano XY. ¿Se acuerdan ese triángulo, esa sombra, esa proyección que hacía el plano sobre el plano XY? Ese triangulito que caracterizamos con estos límites. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, el resultado de esta integral doble va a ser el área de esa región. Entonces, como es un ¿Por qué? triángulo rectángulo, sí, va de vuelta, sí, decime. ¿Por qué? ¿Por qué Porque, que haya quedado 1 se relaciona con eso? porque siempre cuando nosotros tenemos una función a integrar, de una integral doble, y la función es 1, estamos calculando el área de una región plana. Y siempre la región plana es la proyección de la superficie en el plano XY en este caso. ¿Se entiende eso? Bien, sí, ahora sí. Siempre que nosotros tengamos que integrar un 1, integrales dobles, estoy hablando de integrales dobles. Un 1, estoy calculando un área. ¿De quién? De una región plana. ¿Y cuál es la región plana? Y es la proyección o la sombra de esa superficie. Y en este caso, esa región plana es el triángulo que nosotros teníamos en el plano XY. Que nos lo indicaría los diferenciales en este caso, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Sí. Los diferenciales me van a decir en qué plano está proyectado en qué planos está esa proyección, esa región. Sí. Sí, sí. Como esa región en el plano XY es un triángulo rectángulo, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo rectángulo? Base por altura sobre 2. Perfecto. Yo sé cuál es la base y yo sé cuál es la altura. La base era lo que tenía en X. X iba de 0 a 2, o sea que la base es 2. Y la altura es lo que va en Y, que era de 0 a 4, o sea que la altura es 4. 4 por 2, 8, dividido 2 es 4. Entonces yo sé que el resultado de esta integral doble tiene que ser 4. En este caso en particular, porque es un triángulo y yo sé cuál es la fórmula o cuál es la ecuación del área de un triángulo. No siempre va a ser así. En este caso en particular, porque es una región conocida, ¿sí? ¿Se entiende eso, no?
Sí, sí. Bien. Por lo tanto, ¿sí? Esta integral doble me va a dar 4, multiplicado por la raíz de 6 me da el área de la superficie en el espacio. ¿Sí? Ahora el profesor lo que hace es resolver la integral para poder verificar que me dé 4. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que integrar 1 respecto de y, me va a quedar y, ¿entre quién? Entre 4 menos 2x y 0, por lo tanto me va a quedar 4 menos 2x. Y ahora lo integro respecto de x. 4x menos x cuadrado. ¿Entre quién? Entre 2 y 0. Reemplazo todo por 2 porque le voy a tener que restar 0. Y me queda 8 menos 4 que me da 4. Esta es el área de la región plana. Pero no nos tenemos que olvidar que esto está multiplicado por raíz de 6. Y esto es el área de la región alaviada o de la superficie alaviada. ¿Se entiende la diferencia? ¿O se entiende cuál es el análisis que hizo acá el profesor? O Sí, más o sí, sí. menos. ¿Sí? Este 4 es el área de la región plana, de la proyección del plano oblicuo en el plano XY. Ahora, 4 por raíz de 6 es el área de esa región oblicua, ¿sí? En el espacio, de esa superficie en el espacio. No en la región, perdón, superficie en el espacio. Que es un plano oblicuo. Vamos a volver para atrás. 4 es el área de esto. 4 raíz de 6 es el área de esto. ¿Sí? Por ahí el análisis eso los confunde. Ustedes apliquen la integral doble, hacen la proyección, sacan los límites para x e y, en este caso porque la proyección más sencilla era hacerla y, en x en y. Bueno, acá también se podría haber hecho las otras porque es sencillo. Pero bueno, generalmente las proyecciones siempre son en x en y porque nos quedan sencillas para poder caracterizar. Caracterizamos la región, sacamos los límites y sacamos las derivadas parciales, ¿sí? Y aplicamos la formulita. Y obtenemos cuál es el área de la región. Sin tener que hacer todo este análisis que hizo el profesor acá. ¿Sí? Si ustedes aplican esto, resuelven, les va a dar esto. ¿Sí? En este caso nos quedó 1. Sí. Pero en otros casos puede que no. Ah, En este caso particular, por eso él hace este análisis, ¿eh? Porque acá queda un 1. Pero muchas veces acá nos quedan funciones, no sé, con X, con Y, porque depende de las derivadas parciales. Esta porque es un plano, pero si yo tengo una cuadrática, no sé, suponete que yo hubiera tenido, bueno, ahora lo vamos a ver con un paraboloide. Las derivadas de un paraboloide no me van a quedar menos 2 menos 1. ¿Sí? Porque el paraboloide va a tener x e y al cuadrado. Entonces las derivadas parciales van a ser otras. ¿Se entiende eso? sí, 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 sí. Entonces lo que voy a poner acá van a ser funciones de x e y. Y esto aplica para cualquier constante, ¿no? Porque después cuando queda la constante la sacas fuera de la integral y te va a quedar 1 de todas formas. Sí. Cuando nos queda una constante, sí. Perfecto. Sí, sí. Bien. ¿Seguimos? ¿Les parece? ¿Vemos otro ejemplo? Esto no es tan complicado. Me parece que es bastante fácil de resolver. Va, no sé, me parece a mí. Más fácil que lo que vimos antes, seguro. Ejemplo 8. Calcular el área, ven acá, el paraboloide. Z igual a x cuadrado más y cuadrado entre z igual a 1 y z igual a 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar el paraboloide. Que va a ser este. ¿Sí? Y después tenemos la proyección en el plano. ¿Sí? La proyección es como si yo agarrara este paraboloide y lo aplastara contra el plano XY. Yo lo miro desde arriba y lo aplasto. Si yo esto lo aplasto, ¿qué obtengo? Una circunferencia. ¿Sí? ¿Ven esto que tengo acá, la proyección? Es lo que se ve de acá. Si yo lo miro desde arriba, lo que voy a ver es una circunferencia. ¿Sí?
Sí, sí, sí. Bien. Sin embargo, nosotros queremos la porción que se encuentra entre el plano z igual a 1 y z igual a 2. Estas dos ecuaciones representan dos planos horizontales a sus respectivas alturas. Entonces, quiere decir que a este paraboloide yo lo voy a cortar en z igual a 1 y z igual a 2. Y voy a tener esto. El plano z igual a 1, z igual a 2. Por lo tanto, lo que me va a importar a mí es la porción que queda en el medio. ¿Qué es esto que está en violeta? ¿Lo ven? Sí. ¿Todos? Sí. Sí. Bien. Una vez conocida la porción de superficie, debemos hacer su proyección. Las curvas extremas de la superficie son las dos curvas de nivel obtenidas al cortar con los planos. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que esta curva que tengo acá abajo, ¿sí? La obtuve al cortar al paraboloide, ¿sí? En el plano z igual a 1, y esta que tengo acá más arriba, que es más grande, la obtuve de cortar al paraboloide con el plano z igual a 2. Entonces, lo que voy a hacer es igualar, ¿sí? Al paraboloide con el plano, y voy a obtener una circunferencia centrada en el origen de radio 1. Lo mismo voy a hacer con el paraboloide y el plano z igual a 2. Y voy a obtener una circunferencia centrada en el origen de radio raíz de 2. ¿Me siguen hasta acá? La intersección del paraboloide con el plano z igual a 2 es esto que tengo acá. Voy a tener esta circunferencia de radio raíz de 2. Y cuando corto al paraboloide en z igual a 1, obtengo una circunferencia de radio 1. Al graficar estas curvas sobre el plano, la región de proyección será aquella contenida entre ambas circunferencias. O sea, esto. Ven que esta es la porción, si yo la miro desde arriba, veo esta circunferencia, que es la de radio 1, y esta que está por fuera, que es la de radio raíz de 2. Entonces lo que a mí me va a importar es la región que queda en el medio, que es esto celeste que está acá. ¿Lo ven? Sí. Sí. ¿Por qué el radio quedó raíz de 2? Porque es x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Acordate que este es el radio al cuadrado. ¿Sí? Si yo tengo x cuadrado más Está y bien, cuadrado sí, igual a sí, 4, sí. el radio es 2. ¿Sí? Claro, está bien. El cuadrado se simplificó con la raíz, por eso me quedó. Ahora sí. Sí. Entonces, visto en el plano XY, tengo la circunferencia de radio 1 y la circunferencia de radio raíz de 2 por fuera. Entonces, lo que a mí me interesa es lo que queda en el medio. Es la región a la que le voy a calcular el área. No le voy a calcular el área, mentira, porque yo estoy calculando el área en el espacio. Lo que le voy a calcular el área es a esto. Lo que me va a servir es para calcular los límites, ¿sí? De esa región, perdón. Entonces, dice, aprovechando la disponibilidad gráfica, una forma fácil de ver la proyección es enfocar la superficie desde arriba y la forma que se ve es la proyección, ¿sí? Es lo mismo. Si yo miro esto de arriba, lo que voy a ver es esto, que es esto de acá. Que es esto mismo. Es todo lo mismo. Si observar que al enfocar desde arriba, la superficie violeta superpone exactamente a la proyección azul. Nosotros teníamos la proyección, ¿sí? Y esta superficie violeta, si yo la miro desde arriba, va a superponer exactamente a la parte celeste. ¿Sí? Entonces, esta región me va a ayudar a mí para poder sacar cuáles son los límites. Como es una circunferencia, ¿sí? Es una región circular, me va a convenir usar coordenadas polares. Siempre acuérdense que tengo que utilizar las coordenadas que me sean más sencillas, o me faciliten en realidad la resolución de las integrales. Siempre que yo tenga una región circular, me va a convenir utilizar polares. Entonces, en este caso, la caracterización de esta región va a ser r θ perteneciente a r cuadrado, tal que r, ¿sí? Va a estar entre r igual a 1, ¿sí? Porque va a estar entre la circunferencia de radio 1, y lo máximo que va a tomar es r igual a raíz de 2. Entonces r va a estar entre 1 y raíz de 2. 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 ¿Me siguen?
Y tita va a estar entre 0 y 2pi porque da la vuelta completa. ¿Sí? ¿Se entendieron estos límites? Para la variable r y para la variable tita. Sí. Profe, en la consigna decía en el primer octante puede ser, ¿no? No, me parece que no. Volvemos para atrás, pero estoy 99,9% segura que no. No, ¿ves? Calcular el paraboloide. Ah, el El ejemplo del anterior, capaz. octante, no. El del cuadrante era el anterior por ahí. No, el primer octante era el del plano. El anterior que vimos. Ah, Este no. bueno, me quedé con eso. Perdón. No, este es completo. Bien, entonces, una vez que caracterizamos la región, lo que tenemos que encontrar es las derivadas de la función. Acuérdense que estamos para calcular el área de la superficie aliviada, lo que tengo que hacer es a la ecuación de la superficie, o sea, z igual, en este caso el paraboloide, z igual a x cuadrado más y cuadrado, le tengo que calcular las derivadas parciales. ¿Cuál va a ser la derivada parcial respecto de x de esta función? Dos x, Y de ahí, 2y. perfecto. Entonces vamos a la integral. Ahora yo les pregunto, ¿yo puedo resolver esto así como está? Raíz de 2x cuadrado más 2y cuadrado más 1 por r diferencial de tita. No, porque no están coordenadas polares. Exacto, no puedo mezclar peras con manzanas. O sea, yo tengo que tener todas las mismas coordenadas. Entonces lo que voy a hacer es pasar ese 2x y 2y a coordenadas polares. Entonces me va a quedar, si yo aplico cuadrado, me va a quedar 4x cuadrado más 4y cuadrado, ¿sí? Saco factor común 4, y x cuadrado más y cuadrado es igual a ¿qué? En coordenadas polares. Si yo digo x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿qué es? Una circunferencia. Una circunferencia de Radio radio ¿qué? 2. Bien, entonces si x cuadrado más y cuadrado es igual al, ahí va, acá el compañero lo dijo, igual a r al cuadrado, ¿sí? Es igual al radio al cuadrado, la circunferencia. ¿Se entiende? X cuadrado más y cuadrado es igual a 4, 4 es el radio al cuadrado. Entonces, x cuadrado más y cuadrado es r igual a 4. Es r cuadrado, perdón. ¿Se entendió con ese? No sé si se entendió con ese ejemplo. Sí. No sé si lo confundí más. ¿Sí? Siempre x cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces reemplazo. Y ahora sí, tengo todo en coordenadas polares. Y ahora sí, puedo integrar. ¿Y cómo integro esto? En principio pasar la raíz como exponente. Podría, sí. Pero tengo ahí un r cuadrado. ¿Cómo hago? Y tengo una r por fuera. Que esto viene de el diferencial de área en coordenadas polares. No tengo que olvidarme. Hay una forma mucho más fácil, un método que utilizamos siempre para integrar que es mucho más sencillo. Por sustitución. Ahí va, por sustitución. Voy a llamar a todo lo que está dentro de la raíz u y lo derivo. ¿Sí? U es igual a 4r cuadrado más 1, derivado me queda 8r diferencial de r, el 8 pasa dividiendo el diferencial de u y sustituyo. Entonces la integral de la raíz de 4r cuadrado más 1 por r diferencial de r va a ser igual a la integral de raíz de u sobre 8 diferencial de u. Ese u
Ahora sí esa raíz la puedo poner como potencia, entonces va a ser u a la 1/2, y ahí lo integro. La integral de 1/2, ¿sí? De u a la 1/2 es u a la 3/2, y lo divido por 3/2, pero como está multiplicado por 8, 8 por 3, 24, dividido 2, 12, por eso me queda acá. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Reemplazo, ¿sí? Otra vez, por lo que valía u, que era 4r² más 1, y voy a la integral. Y aplico límites. Límite superior menos límite inferior. Sale todo afuera de la integral, porque son todas constantes. Nada depende de tita. Entonces lo puedo sacar afuera. ¿Se ve eso? Son todos números. Entonces Sí, pueden sí, salir sí. afuera de la integral. Y si yo integro 1 respecto de tita, ¿cuál va a ser la integral? Tita. Tita, sí. Tita. Y si yo aplico límites, va a ser 2pi menos 0. O sea que toda esta integral me da 2pi. ¿Sí? Entonces, resolviendo algebraicamente, me queda que el área comprendida entre esas dos curvas, perdón, comprendida, o sea, el área de la región comprendida del paraboloide entre los dos planos, es esto. Pi sobre 6 por 9 a la 3/2 menos 5 a la 3/2. Pi sobre 6 sale de 2pi dividido 12. Simplifico el 2 con el 12, queda pi sobre 6. Y esto que está entre paréntesis es la resolución de lo que está entre llaves. ¿Sí? Sí, sí. Esto es el área que quedó de la porción del paraboloide cortado en el plano z igual a 1, z igual a 2. No de las circunferencias en el plano x y y. No del área de la, porque yo lo dije mal eso. Esto no es el área plana, o sea, el área de la región que quedó entre r igual a 1 y r igual a raíz de 2. No. Esto es el área de la porción del paraboloide cortado en z igual a 1 y z igual a 2. Sería Ese es como, el área de... Sí. perdón, sería Sí, como sí, decime. calcular el área de un anillo, digamos. Claro. De esto que está acá. Claro, sería como eso. Yo no estoy calculando el área de esto. Pero ojo, el área no, pero no del anillo chato, sino como del anillo Sí, sí, el anillo en 3D, 3 dimensiones. completo. Bueno. Sí, en 3 dimensiones. Yo estoy calculando el área de esto. Serían Esto las a mí me paredes del sirve para hacer... paraboloide. ¿Cómo? Corresponde a lo que serían las paredes del paraboloide. Claro. De esa porción del paraboloide. Sí, sí, entre 1 y 2. Sí. Ujú. Entonces yo me perdí en qué momento pasamos de uno a otro. ¿Cómo pasan? Perdón, de vuelta. Claro, cuando empezaste la explicación dijiste que lo que íbamos a usar era la proyección que teníamos Sí. en el plano XY para calcular los Sí, límites. esto que está acá. Claro. Y después, ¿en qué momento pasamos de calcular los límites a calcular el área? Esa es la parte que yo me Cuando desorienté. vos ya hasta acá calculás los límites, ¿sí? Para la variable r y tita. Ah, Cuando claro, nosotros sí. calculamos las derivadas parciales, ya ahí eso me sirve a mí para poder calcular el área de la porción, en este caso, del paraboloide, de la superficie en el espacio. ¿Sí? Porque Sí. si yo calcularía el área de esta parte plana, yo no necesito todo esto. Yo sé que la función para poder calcular un área es 1. Tengo los límites, 1 y listo. Integro 1 y ya estoy. En vez de poner todo esto, pongo un 1. Y ahí sí estoy calculando el área de esto. Pero para poder calcular el área de la superficie alaviada, yo necesito esta fórmula. Dale con fórmula, esta ecuación. ¿Sí? Esta función para integrar. ¿Se entiende, Lucas? ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí. Ya entendí. Entonces, este resultado que yo obtuve es el del área de esa porción del paraboloide, no de la proyección en el plano X. Para poder encontrar el área de la proyección en el plano X, en vez de acá poner esto, pongo un 1, y ahí sí lo integro, y ahí sí lo obtengo.
el área de esa Claro, proyección. únicamente calculamos un plano cuando tenemos una constante o un 1. Claro. Y en el caso, claro. ¿El resto se entendió? ¿Lo entendieron? ¿Hay algo que no quedó claro que quieran que volvamos a ver? Profe, una consulta. Entonces, Sí. el paraboloide era z al cuadrado igual x al cuadrado más y cuadrado más 1. No, esto, solo. El más 1 viene de la fórmula. ¿Sí? Fíjense que para poder calcular, ¿sí? El área de una superficie en el espacio, yo utilizaba. Miren, tengo que volver todo para atrás. Ah, sí, está bien, está bien, está bien. Ahí está, ahí está. Porque pensé que estaba, pero no estaba ahí. ¿Sí? Por eso dice más 1. Porque viene de acá. ¿Sí? Sí, me había La perdido. ecuación del paraboloide es z igual a x al cuadrado más y cuadrado esto. Está bien. Perfecto. ¿Sí? Esa es la diferencia. El más 1 viene de la función que yo tengo que utilizar para poder calcular el área de la superficie alaviada o el área de la superficie en el espacio. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno. Nos queda otro más, pero es bastante larguito el que nos queda, así que estamos medio sobre la hora. Y para que no me quede a mitad de camino, sí, porque creo que es el que les es. Ah, no, integrales triples. No, pensé que venía uno más. No, entonces no llegamos a ver integrales triples. Las integrales triples las vamos a ver la clase que viene, porque esto es largo. ¿Sí? Pensé que venía uno más. No, nos queda bastante de este power. Así que eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿les parece? Para no agobiarlos con tanta info. Porque es bastante. ¿Sí? Y nos quedan 10 minutos. Entonces, yo este power quiere que lo suba igual al drive, por más que nos va a faltar toda la explicación de integrales triples, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Dale. Entonces, yo lo voy a subir igual. Así ya lo tienen. Cualquier cosa, si lo quieren bajar, lo que sea, lo quieren chusmear antes, probablemente no lo hagan, pero por las dudas, y ya está ahí. Y la semana que viene, sí, arrancamos con integrales triples. Y vamos a ver integrales triples con coordenadas cartesianas y esféricas y cilíndricas. Y ahí hay que prestar mucha atención. ¿Sí? A eso le llamo tener fe en los alumnos. Yo les tengo recontra fe. Lo que pasa es que, bueno, la fe tiene que estar acompañada también con un poquito de estudio. Pero yo les tengo re. Todo el mundo eso es puso. confianza. La fe es con falta de pruebas. Sí, bueno, sí, también es verdad. Bueno, no sé, yo les tiro la mejor, pero bueno, también depende mucho de su buena voluntad, de la voluntad de ustedes. Aparte, nada, o sea, ¿esto es complejo? Sí, es complejo, pero me tengo que sentar a estudiar, porque si no nadie la aprobaría la materia, no tendríamos ingenieros, y hay un montón. Así que, nada, pero yo sé que ustedes son recontra, todos somos inteligentes y todos somos capaces, nada más que hay que, horas culo, diría mi mamá, sentarse a estudiar nada más. Que es lo más difícil también. Pero bueno. Bueno, chicos, no los entretengo más. Nos vemos la semana que viene y nada, espero que en estos días ya esté el resultado de los parciales para los que rindieron. Y A mí nos me vemos. dijo Cristian que el lunes. ¿El lunes? Bueno, Sí. ok. El lunes lo va a subir. Lo sube directamente Sí, como siempre, nos aparecen alumnos web. Bien, perfecto. Bueno, chicos, buen fin de semana. Espero que no llueva. O que mejore un poco el tiempo para poder ir a dar una vuelta, aunque sea. Les mando un beso y cuídense. Pero para estudiar está bueno el tiempo así. Sí, vos decís, a mí me tira la cama el tiempo así. Ah, bueno, sí, también tienta Cama más serie, más que nada. Pero si está el Bueno, día en realidad lindo, cualquier tiempo decís, porque si está lindo, quiero salir y no quiero estudiar. Siempre hay una Sí. excusa para no estudiar. Pero bueno. A mí me gusta estudiar al aire libre. Sentarme allá, quedarme con las carpetas afuera, con el Sí. vientito, me encanta. ¿Sí? hasta que llegó el viento y Yo todo. Es la única forma en la que me concentro. Si estoy dentro de casa, tengo muchas distracciones y pierdo el foco enseguida. Bueno, está piola, lo que te sirva para estudiar está buenísimo. Nunca estudié afuera. Pero no, está bueno. Sobre todo los días que está
Está solcito, calentito, lindo. Si hace mucho calor, no. Si hace mucho frío, no. Pero está piola. En primavera está bueno. Todo lo que sirva, chicos, de todo lo que se puedan agarrar para poder estudiar y nada, lo que les sirva. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿les parece? Suerte, cuídense. No, profe, Buen fin de- Gracias. Nos vemos. luego. Chao, chao. Al jueves. Sí. 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 Ah, bueno. Dale. Claro, imposible. Claro. Ah, dale, dale. Yo justo no me metí al correo ayer. Dale, bueno, entonces no le doy bola y espero que vos me mandes otro mail. Dale, listo. No, me parece que no, pero bueno, ok, yo lo dejo ahí y vos cualquier cosa me escribís. Igual para lo que necesites escribirme. Yo trato de meterme todos los días, pero justo ayer no me metí. Dale, dale. Bueno, nos vemos. No, por favor, de nada. Nos vemos. Suerte.